¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de A Tres Voces, un espacio del Centro de Estudios Liberales que tiene como finalidad debatir, conversar y analizar los temas de coyuntura relacionados precisamente al espectro económico, al espectro político de nuestras realidades, tanto de América Latina como del mundo. En esta ocasión, nosotros tenemos el placer de contar, en primer lugar, con una compañía aquí en la entrevista que hará precisamente de esta conversación mucho más placentera. Estamos hablando de Mónica Villanueva. Mónica Villanueva nos acompañará aquí en la conducción de este espacio. Ella es gestora de programas de desarrollo nacionales e internacionales y junto a Mónica realizaremos la entrevista a nuestra invitada. Mónica, para empezar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación y el placer de entrevistar acá a nuestra invitada de lujo. Perfecto, tú misma lo has dicho, nuestra invitada de lujo. Y es que estamos nosotros hablando de Ruth Ferrero Turrión. Ruth Ferrero Turrión es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora senior en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Además, ella es una asidua columnista sobre tiene una opinión muy competente sobre sobre Europa, sobre la Unión Europea, Europa del Este, y es precisamente aprovechando este bagaje cognitivo de Ruth que vamos a conversar sobre las lecciones que vienen desde Europa a partir de la crisis sanitaria que se ha venido dando en el mundo, ¿no? Vamos a conocer cuáles son, si es que hay realmente una disyuntiva entre la libertad y la seguridad a partir de las medidas restrictivas que se han ido tomando en algunos gobiernos allí en Europa y que aquí en América Latina nos pueden servir de gran lección. Ruth Ferrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Buenos días por aquí, buenas tardes por allá, Ruth. buenos días, buenas tardes, sí. Muy encantada de estar con vosotros. Es todo un honor y un placer poder conversar contigo, Jorge, y contigo, Mónica. Encantadísima. Perfecto, Ruth, más bien encantados nosotros con tu presencia y con tus aportes. Ruth, comenzando esta entrevista, hay una frase apelando además al título, ¿no?, de nuestra entrevista, entre la libertad y la seguridad. Apelando al título de esta entrevista, fue inexorable traer a la memoria aquella advertencia de Benjamin Franklin, ¿no?, que decía: aquellos que renuncian a la libertad esencial para conseguir un poco de seguridad momentánea no merecen ni libertad ni seguridad, ¿no? ¿Cuán cercana o cuán ajena se encuentra Europa de esta advertencia? Bueno, yo creo que hay conciencia de todas las luchas que han tenido lugar en Europa para poder alcanzar los niveles de certeza jurídica en el marco del Estado de Derecho y también en el marco de las libertades individuales de las personas en los territorios europeos. Dependiendo de los países, vemos que las estructuras de los Estados de Derecho derivan hacia un lado o hacia otro, pero siempre de acuerdo a esa cuestión. Tenemos algunos casos en los que no parece que esté tan claro, por ejemplo, el caso húngaro, ¿no? Pero en general, en principio lo que se hace es todo dentro del marco constitucional y respetando esas fortalezas jurídicas que nos marca los estados de derecho en cada Estado miembro y en la Unión Europea en su conjunto. Y ahora que has mencionado sobre Estado de Derecho, leí en uno de tus artículos que tú percibes cierto peligro de resquebrajamiento del Estado de Derecho en algunos países, en algunos gobiernos de la Unión Europea. ¿Es muy palmario esto? ¿Lo sientes muy cercano? En el caso de Hungría es bastante evidente. Es verdad que venimos con derivas de corte autoritario en algunos países de la Europa postsoviética, como pueden ser, por ejemplo, el caso de Hungría, que es muy evidente, o el caso polaco. Veníamos ya desde los últimos años con procesos de ruptura de la separación de poderes, de injerencia en el poder judicial, de recorte de derechos y libertades, de recortes en las libertades de prensa. En el caso húngaro es muy, muy evidente. De hecho, hace unos meses salió un estudio en el que
prácticamente lo que venía a decir un estudio comparado, que Hungría es el primer país autoritario en el marco europeo. El caso polaco no es exactamente igual, pero también observamos esa deriva de ruptura y de resquebrajamiento del Estado de Derecho. Y en el resto de países, bueno, pues lo que estamos observando es que se podría llegar a generar un abuso, digamos, de figuras que restringen algunos derechos fundamentales, ¿no? En el caso español ha habido muchísimo debate en este sentido, por las distintas ampliaciones del estado de alarma. Es verdad que ha sido una minoría la que ha considerado que no era legítimo seguir prolongando los estados de alarma porque eso coartaba las libertades, pero es verdad que siempre se ha hecho dentro del marco constitucional y con unos plazos muy determinados, es decir, no se han adoptado restricciones a derechos fundamentales que van más allá del derecho del estado de alarma, como el estado de excepción podría haber sido el estado de excepción, y siempre se ha consultado de manera regular al Parlamento, que es, digamos, donde descansa la soberanía nacional. Así es. Mónica. Sí, es muy interesante lo que nos cuenta Ruth de los diferentes países y reacciones en los diferentes países del marco europeo. Ha pasado de manera similar acá en Latinoamérica, ¿no? Yo quería preguntarle, tengo entendido que hay diversas inconsistencias, ¿no? Entre lo que estamos programados para hacer y lo que se nos ha obligado en cierta forma a ejecutar por resguardar nuestra salud. Y yo te quería preguntar si es que realmente crees que el confinamiento, como estaba pues, o sea, estar en casa, realmente es un recorte de libertades o se puede ser libre a pesar de que tengamos que permanecer dentro de casa. Bueno, yo creo que libres todos no somos mucho, independientemente del confinamiento, ¿no? Estamos muy condicionados en nuestras acciones con la información que nos llega, con cómo es transmitida por los medios de comunicación, cómo nos informamos a través también de las redes sociales y demás. Es cierto que cuando un Estado te obliga a confinarte, está restringiendo un derecho fundamental que es el derecho a moverte, el derecho a decidir si quieres salir de casa o no quieres. Es verdad también que estos son mecanismos temporales y muy ajustados a unos plazos, ¿no? Y siempre y cuando la cuestión esté ceñida a una situación excepcional, ¿no? Yo el caso que más conozco en este sentido sería el caso español, en el cual, bueno, pues el estado de alarma se adopta cuando hay una emergencia que tiene que ver pues con un desastre natural, con pues una pandemia, por ejemplo, en el cual lo que se hace es recentralizar todo el poder en manos del gobierno central de tal manera que haya un control más coordinado para adoptar medidas en todo el territorio. Por lo tanto, la primera pregunta que yo me haría es, sin pandemia, ¿somos realmente libres? ¿O hemos renunciado a parte de nuestras libertades también porque, preferimos tener un contrato social que efectivamente quede ajustado y que favorezca la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es ahí donde podemos encontrar ciertos límites a esa libertad suprema absoluta, ¿no? Que mucha gente opta por ella, ¿no? Ahora, claro, sin embargo, la Unión Europea a nivel mundial es un ejemplo de integración, ¿no? Es decir, como países que han tenido una historia bélica, ¿no? Primera, Segunda Guerra Mundial, o regiones que se han prácticamente sometido a conflictos étnicos en muchos casos, se han convertido en un gran paradigma de integración a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, al resto del mundo, a los que vemos el escenario desde afuera, nos sorprende que una crisis como esta pueda vulnerar el Estado de Derecho que se ha venido conformando. Claro, ya veníamos de una escisión, es verdad, con el Brexit, ¿no? ¿Tú crees que afrontar la pandemia con Gran Bretaña, con el Reino Unido, desvinculado a la Unión Europea, ha hecho más complicada esta situación? No, no lo creo. A ver, el Brexit lo que supuso fue, bueno, una crisis muy profunda en el marco europeo, pero también generó una suerte de fuerzas centrípetas
en todos los Estados miembros, es decir, lejos de provocar más exits, lo que ha hecho ha sido reforzar los lazos de los que se quedaron, ¿no? Esto era algo que pues, prácticamente nadie vio al principio del proceso del Brexit y, sin embargo, es algo que nos ha sorprendido para bien en general. El caso de la pandemia, cómo se ha abordado la pandemia, es verdad que la Unión Europea es una de las estructuras regionales más integradas, pero todavía falta mucho recorrido por integrar. Es sobre todo ahora mismo una estructura regional integrada económicamente y en lo político todavía hay que trabajar mucho. En el caso de las crisis sanitarias o cuando se trata de una pandemia como en la que estamos ahora mismo, las competencias son estatales, no son de la Unión Europea. La Unión Europea, lo único, como su organismo supranacional, lo único que puede hacer es esencialmente dotar con fondos económicos para la reconstrucción, para apoyar a sectores económicos que estén teniendo pérdidas o para ayudar a aquellas personas que han perdido su empleo, ¿no? Entonces, tenemos que ver muy bien cuáles son las competencias en las que puede intervenir la Unión Europea. Y por Unión Europea me refiero a organización supranacional, porque los estados es verdad que luego coordinan políticas, pero aquí ha sido cada estado de manera individual el que ha afrontado con las medidas que ha considerado oportunas a nivel nacional cómo afrontar esta crisis de la COVID-19. En relación con los recortes de derechos, bueno, cada país asimismo tiene una norma constitucional diferente, entonces en cada país se ha adoptado la que es más adecuada para ese contexto normativo y constitucional, porque la Unión Europea no tiene competencias tampoco ahí. Los controles en materia de política interior, en materia y muchos de política exterior, residen todavía de manera exclusiva en los Estados miembros. Lo único que se puede hacer es coordinar políticas, pero no hay una delegación competencial hacia el órgano supranacional. ¿Esto qué genera? Bueno, pues ha generado al principio desconcierto, porque evidentemente cada estado optó por cerrar sus países en tiempos diferentes, se adoptaron medidas distintas, se restringió la libertad de circulación en tiempos diferentes también, y esto hizo parecer que había una gran descoordinación entre los distintos Estados miembros, que de hecho la hubo. Lo que sucede es que, claro, cada gobierno va a decir, bueno, es que yo soy el competente en esta materia, yo no puedo esperar a que la pandemia arrase Suecia para decidir cerrar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en aquellos países en los que hay una más fuerte institucionalización del Estado de Derecho, son los que mejor están aguantando, digamos, el tirón de la aplicación de estas medidas excepcionales de restricción de derechos fundamentales, ¿no? Y entonces ahí es donde se está demostrando que cuando realmente una estructura institucional tiene la suficiente capacidad como para aguantar una pandemia de estas características. Y te quería comentar, ahora que se habla de que los diversos países han tomado decisiones a destiempo, también podemos ver de que la globalización en general está siendo como golpeada por una tercera vez. Y yo te quería preguntar si tú ves que va a poder sobrevivir, digamos, la globalización o la internacionalización como se veía a los países, que era el camino que querían seguir, o si es que se va a jalar más en este momento hacia la nacionalización, ¿no? Bueno, ha habido antes de la pandemia también, ya se veían diversas tendencias hacia los repliegues nacionales. La presencia de Trump en Estados Unidos, de Putin en Rusia, de Bolsonaro en Brasil, eran muestras de una quiebra del multilateralismo, ¿verdad? Especialmente en el caso de Estados Unidos es muy preocupante porque básicamente Estados Unidos fue el que lanzó la estructura multilateral sobre la que tenemos ahora mismo sostenida la gobernanza mundial. Pero sin embargo, en el caso de la Unión Europea, también llevamos tiempo viendo una suerte de repliegues nacionales, ¿no? Digamos que son dos niveles diferentes, el nivel europeo y luego el nivel más global, ¿no? Si nos detenemos en el nivel europeo,
lo que vamos a observar es que hubo un crecimiento como consecuencia de la crisis económica del año 2008 de las posturas euroescépticas, precisamente porque no hubo una respuesta para muchos adecuada a las consecuencias de la crisis, ¿no? Las políticas de ajuste que se llevaron en el marco europeo desde el año 2010-2011, las reformas constitucionales que se vieron forzados en algunos casos los Estados miembros a realizar, en los cuales se imponían unos techos de gasto y que por tanto hacían recortes sustantivos en las políticas sociales, se encadenó con la crisis migratoria del año 2015, con repuntes xenófobos que se sostenían precisamente sobre la crisis anterior del Estado social por los recortes de las políticas de austeridad, la necesidad de más recursos para toda aquella gente que había quedado desprotegida por ese Estado social y que ahora eran convencidos por fuerzas especialmente de extrema derecha y racistas que los migrantes venían a tomar aquellos recursos escasos, los pocos que quedaban, se les iba a dar a esos migrantes. Y eso hizo que creciera de manera exponencial la presencia institucional de muchos partidos euroescépticos o de extrema derecha. En muchos casos coinciden, en otros no coinciden tanto, pero en general serían un poco esa consecuencia. ¿Qué ha sucedido? En los meses previos a la pandemia, el año pasado, hubo elecciones al Parlamento Europeo y todo ese repunte que pensábamos que iba a coopar parte iba a tomar mucha más relevancia en el marco del Parlamento Europeo, vimos que no fue así, sino que hubo una decisión ciudadana más equilibrada en la cual encontramos, por un lado, un crecimiento de los partidos verdes, por otro lado, el mantenimiento de aquellos partidos de la extrema derecha que ya estaban anteriormente en el Parlamento Europeo, pero no crecieron todo lo que algunos analistas sí que habían previsto. Entonces ha quedado la cosa un poco en tablas, ¿no? Pero lo que sí ha pasado es que ahora mismo sí que podemos identificar una suerte de politización de la política europea que hasta ahora no existía. Y eso en el marco europeo, pero en el marco internacional es imprescindible echar un vistazo siempre a lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo esto empieza con la campaña electoral de Trump, el hacer América grande otra vez, ¿no? El eslogan, el repliegue, la imposición de políticas proteccionistas, el fin de las negociaciones de los acuerdos económicos también con Europa y el poner el foco en el conflicto con China, pues básicamente hace que entremos todos en una suerte de paranoia, concretamente los norteamericanos, decir, bueno, es que China controla la OMC, es que China controla la OMS, es que China, ¿no? Pero simplemente desde mi punto de vista es una impotencia clara del líder norteamericano, decir, no puedo controlar el eje Asia-Pacífico porque me está ganando la batalla China, ¿no? Y hablando precisamente, Ruth, de políticas proteccionistas que pueden darse, por ejemplo, en Estados Unidos con este recelo comercial que tiene Trump frente, por ejemplo, al poder económico comercial de China. Yo sé que tú no eres muy afín, y lo has dicho públicamente, a la aplicación de un plan Marshall, digamos, para Europa, ¿no? Que no todo se basa en el dinero, que la integración en todo caso no encuentra el sustento en el dinero. Sin embargo, el presidente Macron, el presidente francés, y la canciller alemana, Angela Merkel, han anunciado una estrategia de recuperación económica. Van a inyectar un fondo de más o menos 500.000 millones de euros, ¿no? Para recuperar la economía de la Unión Europea. Incluso Macron ha dicho que esto es lo que la eurozona necesita para estar unidos, ¿no? ¿Te convence esta medida? Porque esto además va a significar más deuda. A ver, yo no he dicho que no quisiera un plan Marshall. Yo he dicho que ahora mismo, y lo ha dicho Borrell también, no es algo que diga yo, es que Estados Unidos no nos va a dar dinero como dio durante la posguerra europea, ¿no? Que de eso iba el plan Marshall, ¿no? Que va de incorporar fondos económicos para la reconstrucción a cambio de que Europa no se fuera con el bloque soviético. No olvidemos esta parte, ¿vale? Es decir, de mantener una zona buffer entre Estados Unidos y la Unión Soviética y todo ese bloque
a salvo, digamos, de la contaminación roja, entre comillas. ¿Bien? Esto fue de eso fue el Plan Marshall. Había reconstrucción, pero porque también le interesaba a Estados Unidos. Ahora mismo no tenemos a un Roosevelt en la Casa Blanca, ni muchísimo menos, y de lo que se estaba debatiendo en el marco europeo era ver si se aplicaban políticas económicas del tipo de las que se aplicaron durante la crisis económica del 2008 al 2012, es decir, esas políticas de austeridad que de nuevo irían a recortar todo aquello que se había podido poco a poco avanzar en el marco de estos últimos años, o bien se optaba por otra estrategia económica diferente que no supusiera un incremento sustantivo de la deuda de los estados. ¿Cuáles eran las propuestas encima de la mesa? ¿Qué decían los países, los que se llaman frugales, ¿no? Que son los nórdicos, Holanda, Suecia, Dinamarca? ¿Qué planteaban los frugales? Miren, señores, nosotros hemos hecho los deberes, nosotros no tenemos una deuda externa elevada, tenemos en torno al 50-60% de deuda, y ¿por qué les voy a tener que ayudar yo a países como Italia o España que tienen una deuda del 100 o el 160%, como el caso italiano, a pagar esa deuda? ¿No? Esta es un poco las dos posiciones. ¿Cuál era la posición de los estados del sur? ¿No? Que son los más afectados. Miren, señores, esto es una crisis que es exógena, que no es algo que hayamos provocado nosotros, que nos ha tocado a nosotros como le podía haber tocado a Suecia, ¿no? Y que por lo tanto lo que habría que hacer sería emitir bonos europeos de tal manera que la deuda que se comprara fuera tuviera el sostenimiento por detrás de todos los Estados miembros, de tal forma que el incremento de la deuda iba a ser siempre más reducido, los intereses menores, ¿vale? Esto parece ser que esto es lo que se va a discutir en el próximo Consejo Europeo. Parece que la presidenta de la Comisión, Van der Leyen, está de acuerdo y van a lanzar, y luego a través de la propuesta también de Francia y Alemania, se ha comprado, entre comillas, también esta cuestión. ¿Qué es lo que se les quiere dar a los frugales? Bueno, para que puedan apoyar esta propuesta, lo que se plantea es que haya como una red de ayudas. Unas van a ser a fondo perdido, otras van a ser, efectivamente, como decía Jorge, generando deuda. La idea es que aquellas que van a generar deuda no sean las que sean más sustanciosas, precisamente para evitar lastrar la recuperación en aquellos países que han sido más afectados, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo interesante y lo más relevante es que Europa, por primera vez en bastante tiempo, después de acumular varias crisis seguidas, sin haber dado muestras de solución de ellas, ha optado por algo histórico, que es un incremento muy sustantivo del presupuesto comunitario. Esto nunca antes había sucedido. Ese incremento presupuestario es debido a que se va a dar dinero para ayudar a ese proceso de recuperación. Sin embargo, no todos los países, disculpa Mónica, no todos los países en Europa están de acuerdo con la medida, ¿no? Claro. Leía, por ejemplo, que Austria, Países Bajos, Finlandia, están a favor más bien de priorizar los créditos y no las subvenciones, ¿cierto? Sí, bueno, es lo que decía, que los frugales, que son estos que has mencionado, los países frugales lo que no quieren es que se emita deuda comunitaria, sino que cada estado, a través de los que se llaman fondos MEDE, que son unos fondos que se crearon como consecuencia de la crisis del 2008, y que son una suerte de préstamos, ¿no? Y que por lo tanto tienen que ir a devolver. ¿Qué sucede con esos préstamos? ¿Qué es lo que dice la gente del sur? Dicen, no, miren, los países afectados, no solo los del sur, porque Francia también ha sido muy golpeada, Alemania también, en fin. Dicen, sí, pero esto lo que va a hacer es básicamente lastrar. Lo que tenemos que hacer ahora es una inversión muy potente en medidas sociales y de refuerzo del tercer pilar del Estado social, ¿no? Si lo que emitimos son deuda, esto va a hacer que vuelva a haber recortes sociales y que mucha gente se quede por el camino, ¿no? Entonces, se trata de ver hacia dónde quiere avanzar la Unión Europea. Quiere avanzar hacia un modelo que sea solidario, que hoy por ti, mañana por mí, porque nadie está exento de que esto le pueda pasar. Es verdad que hay
errores por parte de las administraciones en el sur, también las hay por parte de las administraciones en el norte. Hay unos datos que son muy reveladores, ¿no? Que aquellos países que han tenido un mayor recorte de camas, precisamente por ese recorte del Estado social de camas hospitalarias, son los que más han padecido y más muertes han tenido a lo largo de esta pandemia, pero recordemos que Holanda es uno de esos países. Holanda es uno de esos países y en el momento álgido de la crisis pidió ayuda a Bélgica porque no tenían camas hospitalarias suficientes. Es decir, que por un lado primaría, digamos, un economicismo protestante, ¿no? Arraigado a esa cultura política protestante de la responsabilidad individual, y por otro lado tendremos que poner en la balanza el principio de solidaridad, que es uno de los ejes vertebradores del proceso de integración europeo. Pensemos ahora, por ejemplo, en este momento de desescalada en Suecia. Suecia fue de los países que primó, junto con Holanda, el mantenimiento de la dinámica económica frente a la protección de la salud de sus ciudadanos, ¿no? Dijeron, bueno, el Reino Unido también empezó por esa vía, ¿no? Del contagio de rebaño y demás. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ahora, como sus estados vecinos, que son Finlandia, Noruega, Dinamarca, sí que cerraron el país, ahora con la desescalada no pueden salir los suecos de su país, porque los países fronterizos dicen, no señores, ustedes, yo no sé lo que me van a traer, que yo esto lo tengo controlado y seremos socios de toda la vida, pero cuidado. Entonces, al final, volvemos un poco al principio, que es, como no tenemos los países, la Unión Europea, competencia en materia de salud pública, perdón, en materia sanitaria, no de salud pública, porque en salud pública, si hay un riesgo a la salud pública, sí que hay competencia de la Unión, pero cada país ha optado por aplicar políticas públicas diferentes en función de los recursos disponibles, ¿no? Y lo que sí que se ha visto es que el recorte brutal que hubo de recursos públicos durante la crisis económica del año 2008 en adelante ha tenido un impacto también en la manera en la que se ha podido atender a las personas que estaban siendo afectadas por la COVID y a otras personas que siguen estando enfermas, que no solamente tenemos COVID, tenemos también otro tipo de enfermedades que se están dejando atrás o que a mucha gente le da miedo ir a los hospitales para tratarse. Justo quería comentarte o preguntarte respecto de que hemos hablado, digamos, de los gobiernos, de la Unión Europea, un poco globalmente, pero ¿cuál es tu percepción de los ciudadanos, de la ciudadanía? ¿Qué es lo que quieren? Que ahorita, ¿qué se siente en las calles ahora que ha regresado el pueblo español, digamos, a salir? Se viene el verano. ¿Cuáles son sus sentires? O sea, ¿tienen deseos? Porque sé que hay fatiga, ¿no? Uno se fatiga de esas políticas que a veces las ve muy lejanas y dice, tengo poco riesgo de enfermarme, soy joven, tengo salud, estoy cansado de estar encerrado. Entonces, ¿cómo se siente el sentir de la población? Bueno, es que depende a quién le preguntes. La gente joven, yo recuerdo el día antes del cierre que estaba en clase con los estudiantes, me vino una alumna con 40 de fiebre y digo, ¿pero qué haces aquí? O sea, con la que está cayendo, dice, bueno, no será nada. Digo, no sé, pero... entonces, cuando dieron el cierre, yo estaba dando clase. Y se iban los estudiantes y les decía, bueno, no iros de copas, porque es que esto no es para que os vayáis de fiesta, sino para que os lo toméis en serio. ¿Qué pasó? Muchos estudiantes, no sé si habéis leído, que se fueron a sus pueblos, a sus ciudades, con sus familias, ¿no? Hay muchos estudiantes que son de fuera de Madrid y volvieron. Y ahí expandieron el virus. Eso por un lado. Luego ha habido una percepción por parte de la ciudadanía de que este virus a los jóvenes no les afectaba. Y entonces han sido muy responsables en muchos casos. Ha habido mucha irresponsabilidad por gente que consideraba que no se encontraban los grupos de riesgo, que a ellos con total les daba un poco igual. En general, yo creo que la gente ha aguantado de manera estoica, con mucha paciencia, con los niños en casas pequeñitas. En España además vivimos en pisos pequeños, no es como a lo mejor, no sé, en otros países que tienen casas con un pequeño jardín, no, aquí no es lo habitual. Y ha sido muy agobiante. La desescalada que está provocando, bueno, a mí
son cosas que, bueno, todavía a mis años me llaman la atención, ¿no? El deseo por irse a tomar unas cañas a la terraza, ¿no? Como si, no sé, si fuera algo vital. Bueno, es algo que a mí se me escapa, ¿no? Sí que a mí me gusta tomarme una caña, pero no es algo con lo que no pueda no vivir. Quiero decir que si no me puedo tomar una caña, pues no me la tomo. Y sí que se están viendo hechos más irresponsables, ¿no? De no seguir las normas de higiene, de no ir con la mascarilla. Hay mucha gente que directamente piensa efectivamente que es algo lejano. Y a mí eso me hace temer que vaya un repunte de cara al otoño. Vamos, no lo digo yo tampoco, lo dicen los epidemiólogos, que yo no soy. Pero sí que había muchas ganas de salir. En algunos casos, bueno, supongo que habéis escuchado las manifestaciones que hubo hace unas semanas en Madrid, fundamentalmente, que milagrosamente o mágicamente han desaparecido en cuanto han abierto las terrazas de las cañas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay gente para todo. En general, yo creo que la ciudadanía ha respondido bien. En general, yo creo que hay responsabilidad, pero como siempre hay gente que no lo considera. Y es verdad que ha habido manifestaciones que han considerado que el mantenimiento del estado de alarma era un acto de ¿cómo lo llamo la derecha aquí? De dictadura constitucional, ¿no? Claro, Utilizando las palabras muy gruesas, ¿no? Porque, claro, que no se ajustaban a la realidad porque había un control parlamentario de las medidas que estaba adoptando el gobierno, ¿no? es que se presta mucho a querer tener rédito político, ¿no? Entonces ahí se tiene que jugar muy fino con lo que realmente quiere, desea la población y si se ajusta realmente a la visión del país. Claro, pero la gente que se manifiesta no necesariamente es la visión del país. Claro. ¿No? Quiere decir que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Quiénes era la gente que salía a manifestarse, ¿no? Pues estaban bastante focalizados en quiénes eran las personas que salían a protestar, ¿no? En el momento que desde esta semana se han dado las competencias a las comunidades autónomas, resulta que el Gobierno de Madrid, por ejemplo, que quería ir rápido y desescalar porque el tejido económico se destruía en Madrid, ahora ya tienen más cautela porque ahora ya es responsabilidad política de ellos el abrir y el permitir que se hagan determinadas actividades. Eso ya va a recaer en esas autoridades y aquellos que decían que el gobierno central les tenía manía, que tenía manía Madrid, por ejemplo, pues ahora están ya viendo a ver que no, que la fase 3 todavía no, porque no vaya a ser que tengamos un repunte. Bueno, ¿y ahora qué? Entonces sí, es verdad que se utiliza políticamente cualquier excusa para un poco conseguir apoyos y bueno, intentar generar inestabilidad en el gobierno. Claro, ¿no? Y además restringir las libertades, ¿no? Cada vez más. Te traslado dos preguntas, Ruth, que nos hacen aquí a través de la página. Arturo Solís nos dice, ¿por qué la xenofobia es un fenómeno de extrema derecha en Europa y Estados Unidos, pero más bien es un fenómeno de izquierda en el Perú y otros países latinoamericanos? Eso por un lado. ¿O prefieres responderla primero? Bueno, me es igual. Ya. Y la segunda es, la Fed, ¿no? En Estados Unidos va a imprimir dinero, nos dice Patricio Cárdenas, por 3.000 trillones de dólares, ¿no? Para la recuperación económica. En Europa será de casi 1 trillón. ¿Cómo van a hacer para evitar el error del 2008, nos dice Patricio, para que las grandes empresas no se queden con toda esa ayuda? Bien, interesantes preguntas. A ver, en el caso de la xenofobia y el racismo, yo no estoy de acuerdo con que la xenofobia y el racismo sea algo de derechas o de izquierdas. Yo creo que es muy transversal a la sociedad. En el caso, por dar ejemplos muy, muy concretos, en el caso de las posiciones en la izquierda y en la derecha en Europa, estoy pensando, por ejemplo, en el caso italiano, no necesariamente las medidas más racistas las ha adoptado la derecha. Pensemos en los argumentos de 5 Stelle en algunas cuestiones, que también optan por un repliegue nacional
en el cual no están incluidos los migrantes. Entonces, no es la cuestión del racismo y la xenofobia no lo catalogaría yo dentro de unos o de otros, sino que es transversal a la sociedad y va muy en función de cómo se ha construido la imagen del otro dentro de esa sociedad. Desconozco cómo opera eso, cómo se traslada eso a los partidos políticos en América Latina o concretamente en Perú. Pero en el caso europeo es muy claro que no es algo exclusivo de la extrema derecha el rechazo del migrante. De hecho, por ejemplo, por dar datos, me comentaban el otro día que en el año pasado España hizo más devoluciones y dio menos estatutos de asilo que el año anterior, y se puso al nivel del partido de la derecha que estaba en el año 2017 y 2018. Por lo tanto, no es algo que correlacione positivamente con es decir, que tenga una correlación fuerte con el gobierno, sea de derechas o sea de izquierdas, va en función de otras variables que son precisamente con las que tenemos que combatir para evitar que efectivamente se pongan en marcha políticas de tipo xenófobo, racista y que sean inclusivas, ¿no? En el caso de Italia hay secciones, los que le llaman los rojipardos, ¿no? Que son gentes de la izquierda y que efectivamente lo que es primero los de allí, luego ya veremos qué pasa con los migrantes, pero no están pensando en los migrantes. O en cuestiones de diversidad. Por lo tanto, eso yo creo que no es algo que podamos identificar ideológicamente, pero que sí que tenemos que atacar culturalmente, ¿no? Dentro de las sociedades. Y en cuanto al tema de la gestión de las ayudas, yo creo que la política económica que se está adoptando ahora mismo por parte de la Unión Europea, no sé cómo la harán en Estados Unidos. En Estados Unidos lo hicieron mejor en el año 2008 que la Unión Europea, claramente, por lo que he explicado antes también. Es verdad que Estados Unidos no tiene un estado social tan fuerte como tienen muchos de los estados de la Unión Europea, y el caso de la Unión Europea fue un fracaso absoluto en la implementación de las políticas de austeridad, porque básicamente hizo que desapareciera todo ese sector público y todo ese sector que llegaba a toda la población o prácticamente toda la población en un momento de crisis. Ahora la filosofía es diferente. De hecho, a mí me ha pasado que yo doy clase de política europea y tengo que cambiar prácticas a mis estudiantes de cara al año que viene, porque yo les ponía una práctica sobre el derecho de la competencia europea, en la cual no se permiten ayudas a empresas privadas por parte del Estado. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que el gobierno alemán está dando dinero a Lufthansa y que los gobiernos... Y ahora se levanta, digamos, esa restricción a conceder esas ayudas públicas, precisamente para poner en marcha de nuevo los mecanismos de reconstrucción económica. Entonces no creo que se vaya a cometer ese mismo error, al menos no hay ningún indicio de que eso vaya a suceder. De hecho, lo que estamos viendo es que el techo de gasto prácticamente ha saltado por los aires, ¿no? Mónica. Sí, yo te quería preguntar de repente, ya llegando a la parte final. El público se preguntará, ¿no? ¿Por qué entonces hablamos de Europa y de España? Estamos en Latinoamérica. Y creo que es importante realmente hacer política comparada, ¿no? Entonces, tú desde tu perspectiva como profesional de relaciones internacionales, ¿qué les puedes decir? ¿Qué se puede aprender o cómo se puede aprender de haciendo estos análisis de otros países o del mundo para poder analizar la realidad nacional? Esto es de nota. A ver, haciendo política comparada, sí, yo hago política comparada. En el caso de una comparación Unión Europea-América Latina, es verdad que yo no conozco mucho el detalle de América Latina, pero sí que los grandes rasgos los conozco, ¿no? Que es, bueno, no hay un Estado social tan fuerte como en el caso de la Unión Europea. Los servicios de salud o el acceso a la salud pública no es tan sencillo, es más bien un modelo más norteamericano que europeo en ese sentido. Corregidme si me equivoco, porque no... Creo que esta es un poco que es un poco Entonces, cuando alguien está enfermo y necesita ser ingresado, si no tienes un seguro privado, no tienes acceso a esa salud, ¿no?
o a la educación, ¿no? Es Lleva un un mix, poco... digamos, es un Sí, mix sí, entre pero nacional y... Ajá, eso es, sí, pero que hay como una... Sí, en Estados Unidos también hay un sector público, pero es muy reducido, muy reducido. Ajá. ¿no? Es de mínimos, por así decirlo. Entonces, claro, son modelos de construcción institucional y modelos de protección social muy diferentes los que hay en América de los que hay en Europa. De hecho, dentro de la propia Unión Europea también encontramos modelos muy distintos. No es lo mismo la protección social que te da Alemania que la que te da España. Es mucho mejor la alemana, ¿no? Porque ha habido recortes, pero no ha habido tantos recortes. O los recortes, como tenían un sector de protección social muy potente, mantienen también esa potencia de esa protección social, pero en el caso español lo han debilitado muchísimo. Supongo que en América Latina no será lo mismo el sistema de salud peruano que el ecuatoriano, que el colombiano, que el venezolano, que el brasileño. En todo caso, sí que las líneas de fractura tienen que ver con esa capacidad, en el caso de la pandemia, de acceso a la salud. ¿Cuánto es el número de camas por 100.000 habitantes que tenemos en el Perú o que tenemos en Ecuador o que tenemos en Argentina, ¿no? ¿Cuánto ha sido el nivel de inversión pública que se ha hecho durante los últimos años en sectores como la educación o como la sanidad? Esto es algo que nunca antes nos había sucedido. Es un hecho, un acontecimiento histórico. Y yo creo que esto lo que tiene que ayudarnos es a todos, tanto europeos como americanos, a reflexionar sobre en qué circunstancias estamos construyendo sociedades que luego institucionalmente no son capaces de dar respuesta a las necesidades que tiene la población en un caso de una pandemia de estas características, ¿no? Y en el caso de Europa sí que se ha visto que ha habido una reacción a la inversa de lo que vimos en el año 2008 de inversión en políticas sociales, ¿no? Porque si vuelve a suceder, por lo menos que nos pille preparados. No solamente lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en los países asiáticos. Los países asiáticos durante unos años pasaron también la crisis del SARS. Como vieron lo que sucedía si no había pruebas periódicas, pruebas previas para analizar a toda la población, el incremento del número de camas, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue una inversión muy importante en cuestiones de protección social, en infraestructuras de protección social, mejor dotación de camas, mejor dotación sanitaria y escuelas. Eso les ha ayudado a también controlar mejor el impacto de la pandemia, porque ya venían avisados de lo que había sucedido en el año 2002, 2003, 2004. ¿Qué puede pasar en América Latina? En América Latina pueden pasar varias cosas. Puede pasar la filosofía Bolsonaro, es decir, aquí no pasa nada, yo me voy a los mítines sin mascarilla porque soy inmortal, ¿no? Y que siga acumulando muertos, ¿no? Yo escuchaba que están teniendo que quemar nichos en Brasil para poder enterrar a los nuevos muertos, ¿no? Esa es una filosofía, es decir, bueno, inmunidad de rebaño. Boris Johnson fue de inmunidad de rebaño y acabó intubado en un hospital de Londres, ¿no? Y fue salir del hospital y cambiar la inmunidad de rebaño por el encierro. Porque dijo, señores, esto es muy serio, porque no son solo la gente que muere, es la gente que se cura, pero que queda con secuelas muy graves al virus. Entonces, la cuestión va a ser, uno, si va a haber esa reacción y va a haber más inversión en políticas sociales por parte de los estados. Dos, si se van a reforzar las medidas de reindustrialización. En el caso europeo, esto no lo hemos hablado, pero yo creo que es muy importante también el darse cuenta que los europeos hemos externalizado toda la producción industrial hacia Asia, fundamentalmente, América Latina también, pero sobre todo a Asia. Es decir, algo que dice siempre Borrell, ¿cómo es posible que no podamos producir paracetamol en ningún país de la Unión Europea, ¿no? Que tengamos que ser dependientes de un tercer país, ¿no? Pues es un proceso de reindustrialización, de renacionalización industrial, ¿no? Que quiere, en el caso de la Unión, quieren que vaya acompañado de un proceso de reindustrialización verde, que yo veo complicado, porque Europa ha podido ser el abanderado de las políticas verdes porque tenía toda su industria contaminante fuera. Si ahora la tenemos que renacionalizar, tendremos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Este es uno de los retos que tenemos por delante. En el caso de América Latina, entiendo
que también os nutrís mucho de la producción industrial asiática, también seréis sede de procesos ahí lo diré, de relocalización de industrias norteamericanas probablemente, o de unos países en otros, de muy grandes multinacionales, pero tendréis que ver también de qué forma los distintos estados y las distintas estructuras regionales son capaces de dar servicio a las necesidades que sean demandadas por las poblaciones. La cuestión es qué se pone primero, si a las poblaciones y esos servicios esenciales, no algo que me comentaba antes Jorge, que una parte importante del mercado de trabajo en el Perú se basa en la economía informal. Bueno, pues esto es algo que hay que solucionar, ¿no? Quiero decir, que ya sé que es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo, pero que es verdad que hay mecanismos de políticas públicas que permiten hacerlo. Otra cosa es que haya voluntad política para empezar a implementarlas, ¿no? Ruth, cuando hablas precisamente de fortalecer el Estado, claro, a un ciudadano le puede indignar que no existan, digamos, los medicamentos básicos para atenderse ante una crisis sanitaria, ¿no? Como esta, o la precariedad de la infraestructura, o el desabastecimiento de las camas de cuidados intensivos. Claro, a un ciudadano le indigna esto y por lo tanto hablar de fortalecer el Estado tiene que ver seguramente, como tú lo has dicho, con incrementar presupuestos en sectores vitales, ¿no? Como salud en este caso. Pero también está el otro lado de las prácticas del fortalecimiento de Estado que creo que pueden generar mucha controversia o debate. Hace poco escuchábamos al gobierno español, a través de su principal vocero, el más mediático de todos, Iglesias, proponer una medida de nacionalización, ¿no? Lo que quieren es nacionalizar una planta automotriz, que es la de Nissan, en Barcelona, ¿no? ¿Se condice esta idea de fortalecimiento del Estado con estas prácticas intervencionistas? A ver, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, lo que nos encontramos en Europa fueron países destruidos que necesitaron de ese plan Marshall del que hablábamos al principio, ¿no? Pero además necesitaron de una suerte de alianza entre las distintas fuerzas políticas de tipologías ideológicas muy diferentes y que se aliaron en los principales países de la Unión Europea, de la actual Unión Europea, para sacar adelante a esos países, ¿no? Lo vemos en Francia, en Alemania, en Italia, ¿no? España no, porque no estuvo en la Segunda Guerra Mundial. En todos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido, ¿no? Hubo una alianza entre las distintas fuerzas políticas. Durante los años de reconstrucción, ¿qué es lo que se hizo por parte de esas fuerzas políticas? Conservadores y no conservadores, se hicieron nacionalizaciones de los distintos sectores productivos esenciales. Es decir, en el Reino Unido se nacionalizaron las minas, se nacionalizó la luz, se nacionalizó todas las infraestructuras. En Francia sucedió exactamente igual. En Alemania exactamente lo mismo. A ver, yo no digo que haya que ponernos en la situación del momento de posguerra de Europa, pero es verdad que mucha gente está hablando de que la situación puede estar siendo tan grave como entonces en materia económica, ¿vale? Es verdad que no ha habido destrucción de infraestructuras, por lo tanto, eso es una distinción muy evidente y que esto no ha sido una guerra, sino que ha sido una pandemia. Lo que se plantea con el tema de la nacionalización de Nissan o con la ayuda a Lufthansa por parte del gobierno alemán, que no se le llama nacionalización, pero es una nacionalización encubierta, cuidado. Bueno, 20% va a tener de participación. Sí, de momento, veré más lo que tenía de antes. Claro, pero la idea es que la deuda se pague en el lapso de 3 años, ¿no? Algo diferente quizá una nacionalización. Eso vamos a verlo, eso vamos a verlo porque eso es lo que suele suceder, ¿no? Yo tomo préstamos por parte del Estado y luego, que es lo que ha hecho Nissan, y luego cierro la planta. Ok, ha recibido ayuda. Ha recibido ayudas del Estado. De hecho, es una planta que iba a haber cerrado, estaba previsto cerrarlo hace unos meses, recibió ayudas del Estado y decidieron quedarse. Y ahora deciden irse. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Pues o devuelves las ayudas o no te vas.
Esa es Ya. esa es un poco la dialéctica en la que están metidos. Ruth, pero si Em, el gobierno español va a comprarse o va a nacionalizar una planta que ha funcionado al 30% de su capacidad instalada, ¿no está socializando las Otra cosa, pérdidas? lo que pasa siempre, que se socializan las pérdidas. Yo no estoy de acuerdo con una nacionalización de Nissan, porque lo que viene por parte de esas propuestas de nacionalizar el sector del automóvil es básicamente no cambiar nada del modelo productivo español, que está sostenido sobre el sector servicios, automóvil y construcción y turismo, ¿no? Entonces, si tú no pones ahora que estamos en la debacle económica, no pones en marcha un modelo productivo diferente que no tenga que ver con construir coches, que estamos viendo que son malos, no, malísimos para el medio ambiente. Si no introduces reformas e inversión en innovación para, si quieres construir coches, hazlos, pero eléctricos, porque ¿qué es lo que ha pasado qué es lo que tiene esa planta de Nissan? Esa planta de Nissan es lo que ha deslocalizado los japoneses de vehículos que no eran eléctricos, porque los eléctricos no los hacen en la planta de Barcelona. ¿Eh? Entonces, el problema aquí es que no tenemos una estrategia de cambio de modelo productivo, que fue algo de lo que se habló durante los años de la crisis anterior y que nunca se puso en práctica. Entonces, una nacionalización de Nissan, concretamente de Nissan, yo sinceramente no la veo. Otros sectores igual sí. Pero tienen que ser sectores que efectivamente puedan apoyar ese cambio de modelo productivo que tenemos en el país. No puede ser que ahora estemos todos abriendo los bares, abriendo los restaurantes, abriendo las playas para sostener de nuevo a un sector productivo que es el del turismo, que lo que nos está llevando es a ser el Miami de Europa, ¿no? El receptor de todos los pensionistas de la Unión Europea y del mundo. Entonces, eso no genera valor añadido a la economía. Claro. Y no Además, pues, favorece tampoco la inversión en I+D, en nuevas tecnologías, en sociedad de la información. Quiero decir que yo soy más partidaria de avanzar en otra dirección. Es verdad que el turismo es el 16% del PIB de España, que es una barbaridad. así es, ¿no? Y además, nacionalizar plantas, nacionalizar fábricas, bueno, lo que te estás comprando son instalaciones, te estás comprando fierros, barras de metal, pero no estás nacionalizando el modelo de negocio, ¿no? La red de distribuidores, la red de proveedores, algo en lo que el gobierno o el Estado en sí no tiene competencia alguna, ¿cierto? Ujú. Sí, supongo que sí. A ver, yo tampoco soy especialista en plantas automovilísticas, pero, pero sí, yo entiendo. Yo ya digo, mi posición en este caso es verdad que hay muchas familias que se van a quedar en la calle, pero también yo creo que tenemos que ser cautos. Esas familias que estaban trabajando en Nissan en el momento, hace unos años, hace 10, 15 años, cuando empezó todo el tema de despidos en el sector automovilístico español, claro, aquellos que estaban sindicados, que tenían más antigüedad en los trabajos, que llevaban ya mucho tiempo y por lo tanto tenían una estabilidad muy potente y estaban muy bien sindicados, no tiraron de la gente que estaba más precarizada, que fue la que se fue a la calle. Es decir, hubo una ausencia de solidaridad entre el trabajador fordista de toda la vida de la empresa del automóvil y el precariado más joven que entraba a trabajar con contratos temporales por horas, que fueron los primeros que se fueron a la calle cuando efectivamente la producción del sector automovilístico empezó a disminuir. Y esa es la gente que ha quedado, la gente que estaba más asentada en esos puestos de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay que ayudar a la gente que se está quedando sin empleo, que hay que, sobre todo, ayudarles a reconstruirse ellos mismos, pero que yo creo que es muy importante que se piense una nueva estrategia económica, un nuevo modelo económico para España, porque si no, de manera recurrente, o bien explotamos una burbuja inmobiliaria, o bien no viene una pandemia y no viene ningún turista alemán a España, ¿no? Entonces, claro, al final dependemos de cuestiones que no aportan ningún tipo de valor añadido y que además es factible que sean
efectivamente artificialmente hinchadas en el caso de las casas, del ladrillo, y luego muy dependientes de terceros, como es el caso del turismo, que también es un sector en el cual hay muchísima precariedad, muchísimo trabajo en negro, y que evidentemente hay que meterle mano por algún sitio, ¿no? Porque no puede ser que los grandes empresarios sean los que se llevan todo y tal, y luego los camareros de temporada sean, pues eso, camareros de temporada, y que luego, acabado el verano, acabada la temporada, bueno, pues se tengan que volver a casa y aguantar con eso todo el año. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer reformas mucho más profundas que las que se están planteando en la actualidad, en el caso español. Creo que definitivamente es ahora la oportunidad, al menos en Perú se podrían iniciar muchas cosas desde cero, como el transporte, nuestro sistema de salud, temas que hayan venido muy precarizados desde hace tiempo, y creo que al final va a ser una gran reflexión, ¿no? De cómo queremos surgir como país y cómo queremos surgir como ciudadanos. En Inglaterra, con la crisis financiera, surgieron como un boom de fintechs, por ejemplo, ¿no? De toda la gente que dejó de trabajar en los grandes bancos. Entonces, quiere decir, ¿cómo vamos a resurgir nosotros? Y creo que esa es una gran pregunta que a todos los espectadores y nosotros mismos nos deberíamos hacer. Y si los ciudadanos vamos a trascender de repente las buenas o malas decisiones que puedan tomar nuestros gobiernos. Eso es. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una oportunidad única, solo la vamos a tener una vez. Espero que no haya más. Sí. Y creo que hay que intentar aprovecharlo, ¿no? Para precisamente introducir los cambios que son importantes, y sobre todo reflexionar sobre qué tipo de sociedades queremos, ¿no? Sí. Una sociedad... Ahora, Ruth, ya nos vamos, pero tú, siendo un especialista de Europa del Este, de los países de Europa del Este, hay una brecha, ¿no? No hay muchos contagiados en los países de Europa del Este, a diferencia del Oeste, ¿cierto? Sí, justamente el otro día me entrevistaban sobre este tema, ¿no? En la radio española. Han cerrado antes el país. Hay varias hipótesis, pero han cerrado antes. Luego ha habido también, en estos países, la estructura institucional nunca ha sido tan articulada como en los países de Europa Occidental, y siempre han tenido miedo al Estado. Y como tenían miedo al Estado, dijeron, no, vamos a mantener, digamos, una red de salud potente, una red educativa potente, y eso también les ha salvado en parte. También es porque no son países todavía en los cuales haya muchísima movilidad en tránsito, ¿no? De personas en tránsito. No tienen mucho contacto además con la China, ¿verdad? Tienen, pero sí, todos tienen. Lo que pasa que no son, digamos, núcleos de atracción del turismo en general. O no tan fuertes como pueden ser Italia, Francia, España o Alemania, ¿no? Y luego, además, de todas formas, hoy también en la radio, hoy ha sido un día muy productivo en temas de noticias de radio, ¿no? Lo de Bolsonaro, de los cementerios, y también que había habido un brote muy fuerte en Polonia, ¿no? Que precisamente son países que han pensado que estaban a salvo, pues cerraron al principio. A mí el modelo que más me gusta es el de la República Checa, en el marco de los países del Este, que es de Europa Central, que no les gusta que les digamos Europa del Este, de Europa Central, porque fue un momento, cerró muy rápidamente todas las fronteras. Es verdad que se saltó la legalidad de la Unión Europea porque cerró el espacio Schengen por su cuenta y riesgo, sin pedir permiso, ¿no? Que esto tampoco está bien. Pero es donde más eficaz ha resultado ese cierre tan temprano, ¿no? Entonces, bueno, en parte yo creo que ha sido eso. Hay alguna teoría por ahí dando vueltas también en torno al tema de las vacunas contra la tuberculosis. No sé si la habéis escuchado por el Perú. Bueno, en Europa Occidental, desde los años finales de los 70, ya no se ponen las vacunas contra la tuberculosis porque se considera una enfermedad erradicada, pero en los países de Centro Europa sí se ha seguido manteniendo, y en muchos países de África, de Asia y de América Latina se mantiene todavía. Entonces, parece ser que te hace más resiliente al impacto del virus, ¿no? El tener este tipo de barrera, digamos, de vacuna, pero están haciendo pruebas y tampoco
tampoco hay datos, firmes en este sentido. Sí, además es un terreno nuevo para todo el mundo, de verdad. Claro, claro, sí, sí. Ruth, muchísimas gracias por tu participación. Creo que nos has dado información relevante, pertinente, sobre cómo se está afrontando esta pandemia allá, cruzando el charco, como se dice, en Europa. Estamos muy encantados con tu participación. Mónica, también a ti por esta grata experiencia en la co-conducción de este espacio del Centro de Estudios Liberales. A ti, Jorge, por la oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge, ha sido un placer. Ruth, estamos conversando para próximas oportunidades. Tu análisis siempre va a ser requerido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Ruth, que tengas buen domingo. Hasta luego, Mónica. Gracias, Hasta luego. cuídate. Adiós. Adiós. Cuídense. Adiós.